La siguiente, por favor, amigo. Ok, como les comentaba, el tema del día de hoy es System Monitoring en Solman. Como ustedes ya saben, la herramienta de Solman cuenta con varias capacidades. Una de estas capacidades es la parte del monitoreo en tiempo real de los sistemas que nosotros tengamos conectados a este otro producto de SAP, que es muy distinto al ERP, tiene distintas funcionalidades y una de las grandes fortalezas de esta herramienta como tal, pues viene siendo la parte del monitoreo en vivo, ¿no? Entonces, ¿podemos continuar, Luis? Ok, pues a mí me toca darles la parte de la introducción a la parte del System Monitoring. En esencia, el System Monitoring, pues es a grandes rasgos el monitoreo de todo nuestro landscape, o como les comentaba hace un momento, de todos los sistemas que nosotros tenemos conectados a este producto, y en esencia lo que hace, pues es darnos la visión general de la parte de instancias, de las bases de datos y del host en general. Siguiente, por favor. Para esto, el System Monitoring se divide en 4 grandes rubros. El primer rubro es la parte de la disponibilidad de nuestros sistemas. Nosotros podemos tener en tiempo real, pues la satisfacción de saber que nuestros sistemas se encuentran arriba, o bien esta herramienta lo que hace es que nos manda una serie de alertas cuando tenemos una serie de caídas en uno o más sistemas. Adicional, tenemos la parte de los monitores de rendimiento, en donde nosotros podemos ir revisando la parte del performance y obviamente irnos adelantando en tiempo real a futuras caídas que pudiéramos tener por llenado de discos, por picos de CPU, por picos de memoria RAM, etcétera. Tenemos la parte de excepciones, que es la parte de errores en general que podríamos llegar a tener en el sistema y errores que obviamente pudiéramos estar previniendo a futuro. Adicional, tenemos la parte de configuración como la parte de las best practice, en donde nosotros podemos ver la parte de áreas de oportunidad que pudiéramos llegar a tener dentro de todos nuestros sistemas. Esto, Solman nos lo presenta a través de plantillas iniciales, son una especie de preconfiguraciones ya cargadas y nosotros podemos ir adaptándolas a cualquier tipo de sistema y obviamente a las necesidades de cualquiera de nuestros clientes. Siguiente, por favor. Para esto, nosotros tenemos la parte de, dentro de todo el monitoreo, nosotros tenemos la medición de las métricas en unas vistas generales. Estas vistas generales lo que hacen, se les llama normalmente bandejas de entrada, que es en donde tenemos toda la parte de los mensajes que nos hacen llegar nuestros sistemas y están concentrados en toda la parte del Solman. Siguiente, por favor. Para esto tenemos una serie de características a cumplir. Nosotros como características o lo que nosotros llamamos como características dentro del monitoring es, primero, la reducción de todas las capacidades de la información. Es decir, vamos a llevarlo de algo muy general a algo muy granular. Nosotros podemos ver métricas individuales para cada uno de los factores. Es decir, nosotros podríamos tener una alerta general de escasez de recursos, pero bien la podemos llevar a una escasez, por ejemplo, de CPU y poder voltear a ver todos los picos que hemos tenido a lo largo de ciertos días dentro de todo el CPU, ¿no? Por ejemplo. Podemos ver también toda la parte de métricas y eventos en cuanto a los umbrales, ¿no? En vez de poder ver tal vez 7 días corridos, podemos ver únicamente los picos que han sucedido durante el lapso de esos 7 días. Y adicional, tenemos la capacidad, como les comentaba, de poder entrar en tiempo real a hacer el monitoreo de cada uno de estos sistemas. Siguiente, por favor.
Por último, una de las grandes mejoras que tiene el System Monitoring dentro de la herramienta del Solman 7.2 es que ahora todo lo tenemos fiorizado. Tanto la consola de administración como las vistas del monitoreo, todas vienen ya de alguna manera fiorizadas, vienen mucho más amigables para la vista de los usuarios y obviamente por ende son mucho más fáciles de manipular. Nosotros hemos visto cómo esta parte, pues de alguna manera es mucho más agradable al usuario, es mucho más fácil de entender, como les comentaba, es mucho más fácil de manipular y pues obviamente también, pues a veces es mucho más fácil de encontrar ciertas opciones que nosotros necesitamos ver. Le cedo la palabra a mi compañero Luis. Muchas gracias, Fer. Bien, como lo comenta Fer, la herramienta del System Monitoring es una aplicación dentro de Solman que nos va a permitir tener alertas tanto preventivas como reactivas. La ventaja del System Monitoring es que todo lo que es el monitoreo se va a realizar en tiempo real. Esto quiere decir que en cualquier momento en el que nuestras alertas cumplan alguno de los estándares que estamos nosotros configurando, nos va a llegar una alerta directamente tanto por correo como a nuestro celular. Esto, la ventaja es, digo, en ocasiones nos ocurre que hasta que no entramos al sistema y empezamos a ver lentitud, empezamos a actuar o a levantar nuestros tickets para revisar el sistema. La ventaja del System Monitoring es que en cuanto nosotros vemos tiempos de respuesta, por ejemplo, que ya empiezan a llegar al límite de algún warning o de algún crítico, empezamos a revisar la alerta y podemos empezar a prevenir qué es lo que está ocurriendo con nuestros sistemas y qué es lo que está generando dentro de nuestro aplicativo que nos empieza a causar algún daño o algún impacto en nuestra operación. Muy bien, como prerequisitos tenemos 3 notas dentro de SAP. La primera es la 2556432, la cual nos comenta acerca de los agentes de diagnóstico. El agente de diagnóstico es una pequeña aplicación que necesitamos tener instalado dentro de nuestro servidor o nuestro sistema satélite mejor conocido, en el que este agente es el que va a empezar a sacar todas las métricas de nuestro sistema. ¿Qué métricas se recolectan? Generalmente se recolectan métricas de la base de datos, métricas de nuestro aplicativo, métricas customizadas al estándar que nosotros como empresa, que cada quien maneja diferentes tiempos o diferentes tipos de alertas, las podemos ir generando, y también alertas acerca del uso quizás de algunas transacciones u horarios inclusive de cuándo se están conectando los usuarios. Adicional a esto, nosotros también tenemos que generar un agente de diagnóstico en nuestro sistema Solman para que podamos nosotros hacer la comunicación con el sistema. A pesar de que ya están conectados la mayoría de los sistemas por medio de RFC a nuestro Solman para la generación de legua, el host agent lo que va a hacer es la recolección de todas estas métricas. El consumo de este host agent es muy mínimo, es un programa que no consume tanto recurso del lado del cliente y nos va a estar enviando constantemente por medio de Internet todas las métricas que nosotros consumimos. Vamos a iniciar con la parte de la configuración. Vámonos yendo por esta parte de hacer la configuración tanto del sistema satélite como del lado de nuestro Solman, que es todo lo que conlleva. Y después vamos a empezar a ver cómo funciona el System Monitoring y al final pues un video de cómo se ve toda la interfaz dentro del sistema. Como pasos de la configuración, la primera es el agente de diagnóstico que les comentaba hace un momento, y lo debemos de configurar como un administrador dentro de nuestro Solution Manager. El agente de diagnóstico se instala, se configura en el sistema satélite, que son los sistemas de nuestros clientes, y hacemos el enlace por medio de la configuración de nuestro Solution Manager. Como se los comento, esto nos permite hacer la conexión, recopilar toda la información de cada uno de los sistemas que están conectados, e independientemente, en dado caso que no quisieran instalarlo dentro del mismo servidor, en este caso es productivo, que son los que mayor impacto nos genera, lo podemos instalar en un motor independiente. Y de ese motor que se conecta al sistema productivo, y de ahí que nos mande la información dentro de nuestro Solution Manager. Para estos pasos nos vamos al administrador de soluciones dentro de nuestro Solman,
agarramos el sistema satélite que vamos a configurar, nos vamos al punto número 3, que es asignar el agente de diagnóstico. Este agente de diagnóstico nos va a traer toda la solución para la base de datos, para la parte de nuestro sistema y los componentes necesarios para el buen funcionamiento de este. Después de ahí hacemos, como les comento, la configuración, asignamos un SID a nuestro agente de diagnóstico, lo configuramos si es de un diferente dominio, si es externo, si es interno. Configuramos los passwords correspondientes del agente diagnóstico para garantizar la seguridad y evitar que exista fuga de datos también, tanto del usuario administrador del sistema operativo como el usuario para conectarnos a nuestro agente de diagnóstico. Como quinto paso, registramos ese agente de diagnóstico dentro de nuestra SLD. Y recordarles que la SLD es un sistema donde se guarda todo el landscape de nuestros clientes o todos los sistemas que están conectados dentro de nuestro Solman. Tenemos dos repositorios importantes dentro de Solution Manager. El primero es la SLD, que es el System Landscape, donde se guardan toda la información de los sistemas, que incluye en esta información el nombre del host, el SID, los mandantes que tiene, RFCs existentes para la conexión con Solman, la versión de nuestro sistema SAP y las versiones de nuestros componentes. Es un pequeño repositorio que a la par SAP nos ofrece también ese repositorio que tenemos que estar actualizando dentro de nuestro Solution Manager para que SAP detecte cada uno de sus productos. Estos son los componentes que nosotros como empresa tenemos que tener siempre actualizados para poder brindarles a ustedes algún servicio adicional o los servicios correspondientes acerca de estas configuraciones. Una vez que esto ya se registra en nuestra SLD, en automático se replica a la LMDB de nuestro Solman, que viene siendo una réplica exacta de la SLD, pero dentro de otro componente de Solman que guarda toda la información actualizada de los sistemas que estamos configurando dentro de nuestro Solution Manager. Ahora, esta SLD pueden configurarse varias, no solamente es una SLD, se pueden configurar de una a N SLDs y pueden ser independientes a nuestro Solution Manager. Lo importante aquí es que la SLD siempre esté actualizándose, replicándose y sincronizándose hacia nuestra LMDB de nuestro Solution Manager. ¿Qué quiere decir? Que ustedes también pueden tener existiendo una SLD dentro de sus sistemas, la cual va a estar haciendo esa réplica hacia la de nosotros y nuestra SLD interna del Solution Manager hace la réplica hacia la LMDB del Solman. Entonces, aquí en esta parte hacemos el registro. En dado caso que exista una o varias SLDs, se hace la configuración pertinente con los data suppliers y movemos toda la configuración para que haga la réplica hacia nuestro sistema. Aquí hacemos la configuración de la conexión, junto con el message server de nuestro sistema satélite. Y una vez que ya la configuración está correcta, ya podemos terminar haciendo un último test para revisar que todas las métricas se están enviando directamente a nuestro Solution Manager en tiempo real. Y a partir de, bueno, dependiendo de cada una de las versiones, se hacen ciertos pasos posteriores a la instalación del agente de diagnóstico. Esto va a depender, obviamente, la versión de nuestro agente de diagnóstico que vamos a instalar depende mucho de la versión de SAP que nosotros tengamos como clientes. Ahora, aparte de ese agente de diagnóstico, nosotros tenemos que instalar también un host agent dentro de nuestro Solution Manager. Este es como que la conexión directamente con el agente de diagnóstico dentro de Solution Manager junto con los sistemas satélites. Estos host agents se comunican con el DA, con el Diagnostic Agent, jala todas las métricas de nuestro sistema en el tiempo real y entonces ya podemos empezar a hacer la configuración dentro de Solution Manager. Estos son los requisitos previos entre el cliente y nuestro Solution Manager. Una vez que ya tenemos estos pasos ya configurados, ya se ven bien los sistemas entre ellos y podemos recuperar todas las métricas, entonces ya podemos hacer la integración junto con Solman, que es en este caso. Nosotros preparamos el Solman con una configuración básica también
donde tenemos, como se los comentaba, debemos tener actualizados ciertos componentes para hacer la recepción de todos los datos y las métricas en tiempo real. Una vez que nosotros ya hicimos esa integración, perdón, una vez que ya tenemos integrado nuestro Solution Manager, hacemos algunas correcciones de Snow que SAP nos viene actualizando conforme va pasando el tiempo y continuamos ahora sí con la configuración de las métricas directamente con nuestro sistema. Muy bien. El procedimiento para hacer ya el System Monitoring dentro de nuestro Solution Manager, debemos de tener configurado nuestro sistema técnico y las instancias. Tenemos algunos sistemas satélites que no únicamente tienen una instancia dentro de su mismo ERP. Pueden tener una, dos, n instancias, dependiendo del tipo de operación o la carga de trabajo que tienen dentro de sus sistemas. Entonces, nosotros vamos a irle dando cierta jerarquía a los sistemas técnicos y esto va a depender a la operación que cada uno de nosotros manejamos. Habrá clientes que les interese más monitorear el espacio, habrá clientes que les interese monitorear más los tiempos de respuesta, la cantidad de usuarios, transacciones que se utilizan, etcétera. Entonces, todo esto nosotros vamos a ir generando el tipo de alertas y el tipo de configuración que tenemos que hacer directamente sobre Solution Manager, dependiendo de lo que a nosotros nos interesa, tomando en cuenta el catálogo que nos ofrece el mismo Solman. Dentro de esto hay diferentes acciones en el monitoreo. Una de ellas es ver los detalles de las métricas que contribuyen al estado del evento de resumen. Esta vista, como les comentaba, se genera de manera jerárquica y de aquí nosotros vamos a ir viendo desde el punto más amplio de nuestras alertas hasta detectar qué es lo que ocurre. Por ejemplo, digamos que tenemos 3 instancias en nuestro sistema productivo. En este caso, una de ellas es la que presenta la lentitud. Para nosotros nos va a llegar una alerta en general de que estamos presentando cierta lentitud en todo nuestro sistema. Conforme vamos moviéndonos dentro del panorama del Solution Manager, vamos a ir detectando que no son las 3 instancias, sino que es una instancia la que contiene la mayor carga de trabajo, pero la alerta pues obviamente nos llega en general. Entonces de aquí vamos al Alert Inbox, que es una pequeña cajita donde se nos van a mostrar todas las alertas que se han generado durante el periodo que nosotros no hemos podido revisar, quizás el sistema en ese momento, y detectar y a empezar a hacer toda nuestra causa raíz de qué es lo que está generando las fallas dentro de nuestro sistema. Como parte de los detalles del host, aquí podemos también ver el calendario y hacer planificaciones de las ventanas para cuando bajemos los sistemas. Por ejemplo, tenemos alguna ventana de mantenimiento de actualización de componente. Nosotros podemos configurar las alertas para que en el periodo de tiempo que no vamos a estar monitoreando el sistema, pues no nos envíe alguna alerta crítica de que se cayó nuestro sistema o no está disponible la base de datos o hay lentitud. Entonces nosotros podemos hacer esa configuración, prevenir que vamos a tener una ventana de mantenimiento, desactivar temporalmente esas alertas para que en cuanto suba el sistema, Solman no nos detecte que tuvo algún inconveniente o alguna caída a nuestro aplicativo. Ahora, parte de las alertas que se manejan dentro del Solution Manager es el monitoreo de una base de datos. Dentro de la base de datos detectamos y hay varias métricas que podemos estar utilizando. La primera, la que más común se utiliza, es la disponibilidad, que nuestra base de datos esté siempre disponible y a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a que si la base de datos no está disponible, pues obviamente no tenemos sistema. Pero la ventaja que nos ofrece el System Monitoring es que si tenemos más de una base de datos que estén en réplica para prevención o para asegurar una alta disponibilidad, podemos prevenir o recibir alertas de que alguna de esas bases de datos no está disponible y poder actuar de inmediato antes de detectarlo. Inclusive a veces nos damos cuenta horas después de que ya no está disponible y ya es cuando empezamos a revisar el tema.
La ventaja de las alertas es que en cuanto se cae o no está disponible, inmediatamente nos va a llegar esa alerta tanto al Solution Manager como por un correo directamente a los destinatarios que nosotros configuramos, tanto nosotros como customers, que les brindamos el servicio, como al cliente directamente le puede llegar la alerta. Todo esto es configurable y la ventaja es que nos da esa flexibilidad de poder trabajarlo y de poder asegurar que nos va a llegar inmediatamente esta alerta. Entonces, en el caso de base de datos, podemos detectar que tenemos disponibilidad. También tenemos la vista gráfica de cómo se va llenando el espacio disponible, más bien el espacio que nos queda, y también revisar cuánto ha crecido nuestra base de datos en cierto periodo. Algo muy importante es que el Solution Manager, por parte de SAP, únicamente nos va a entregar un tiempo máximo de 45 días. 45 días podemos recolectar toda esa información. A partir del 46, pues se van recorriendo esa fecha. O sea, lo máximo que nosotros podemos guardar de eventos dentro del Solution Manager son 45 días, que en teoría pues no debe ser tan necesario ocupar tanto periodo de tiempo, porque todas esas alertas pues debemos de irlas solucionando en el momento, sobre todo si son temas críticos como una indisponibilidad o un tiempo de respuesta alto, lentitud del sistema, etcétera, o que se llene nuestra base de datos. Igual dentro de la base de datos vemos, como les comentaba, la parte de resumen, la jerarquía, qué base de datos nos interesa más. Podemos tener diferentes bases de datos dentro de nuestros productivos y determinar cuál de estas bases de datos es más crítica para que nos llegue una alerta, ya sea de warning en color rojo crítico, de esta es tu base de datos principal y no se debe de tocar, y a lo mejor una base de datos secundaria que nos lleguen las alertas de manera de nada más preventivas, de oye, esta es tu base de datos secundaria, está presentando lentitud, es una alerta, digamos, de color de semáforo, pues color amarillo. Entonces nosotros vamos haciendo esa customización dentro de nuestro Solution Manager para que podamos definir qué es importante y qué es crítico. Esto es lo mismo acerca de la base de datos. Esto es un poquito más técnico. Ahora, el procedimiento de monitoreo de estas alertas, tenemos varios objetivos. El primer objetivo es, debemos de analizar nosotros la jerarquía de nuestro host. Aquí vamos a determinar, como se los comentaba, qué es lo más importante. Nuestro tiempo de respuesta, una indisponibilidad, alguna lentitud, usuarios críticos inclusive, etcétera. Y analizar dentro, bueno, esto es analizar cada una de estas categorías. Si nos interesa más la parte del aplicativo, nos interesa más la parte de la base de datos o la parte de algunos usuarios críticos o planificación de ventanas. Ahora, nosotros una vez que nos llega esas alertas, debemos de revisar en el Alert Inbox cómo es que están trabajando y qué tipo de alerta es la que nos llegó. Obviamente dentro de nuestra operación, dependiendo cada una de estas alertas y cómo configuremos, vamos a actuar. Si es alguna alerta que es muy crítica de indisponibilidad, pues obviamente el actuar debe de ser inmediato, pero si es alguna alerta en la que estamos ya al 90% de nuestra capacidad de base de datos, pues a lo mejor no es algo que tengamos que actuar de manera inmediata, sino que se puede realizar durante el transcurso del día dentro de nuestras actividades técnicas. Bien, les comentaba que había semáforos para poder nosotros revisar cada una de estas alertas, y estos semáforos nosotros configuramos cuáles son estos rangos. Por ejemplo, tenemos dos formas de verlo. El primero es, estamos en un semáforo verde, está todo correctamente, y si ocurre o rebasa la métrica que nosotros ajustamos, inmediatamente cambia a rojo. O podemos configurar el semáforo que llegue de verde. ¿Sabes qué? Si estás llegando a un 50 o un 70% de mi métrica de color rojo, quiero que te cambies a amarillo para que me llegue ese warning. Y si de ahí ya te brincas al 90% de mi métrica, entonces sí quiero que cambies a rojo. Estos semáforos, cuando nosotros vemos dentro de nuestro Alert Inbox o nuestro árbol de alertas configuradas, siempre vamos a estar viendo en todos estos colores, verde, amarillo, rojo. Obviamente lo ideal es que todo esté en verde,
porque ya una alerta en amarillo, pues sí presenta algún foco ahí. Hay algunos semáforos que se van a cambiar en automático si la métrica regresa a su estado normal. Hay algunos semáforos que se van a mantener en su color amarillo o rojo hasta que nosotros confirmemos que ya revisamos esa alerta y que todo está correctamente. Por ejemplo, vamos a suponer los tiempos de respuesta de nuestro sistema. Cada cliente es diferente y cada cliente tiene ciertos tiempos de respuesta dentro de ese rango en el que podemos trabajar. Supongamos que nosotros tenemos un tiempo de respuesta común de 300 milisegundos. Ese es nuestro promedio. Para nosotros 300 milisegundos es nuestro semáforo en verde. Para nosotros, digamos que ya un estado para revisar es que lleguemos a los 15,000 milisegundos. Entonces, una vez que el sistema llega a consumir un tiempo de respuesta de 15,000 milisegundos, nuestro semáforo va a cambiar a color amarillo. Nos va a llegar la alerta a nuestro correo, nos va a llegar la alerta a Solman y entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando. Pudo haber sido un pico en el que se ejecutó un programa que consume mayor capacidad o tiempo de respuesta y revisamos si ya está el tiempo correctamente. Si el tiempo de los 15,000 milisegundos solamente fue un periodo muy corto y ya está nuevamente en el rango de 14,999, el semáforo en automático va a cambiar a color verde. Pero en el caso de que esos 15,000 se hayan vuelto ya 25,000, que para nosotros ya es un semáforo en rojo, en automático ese semáforo se va a cambiar al color rojo y nos va a llegar nuevamente otra alerta. Nos llega una alerta cuando cambia amarillo y nos llega una alerta cuando cambia rojo. Entonces, tenemos ese periodo de tiempo para revisar qué es lo que está pasando. Si solamente fue un pico, ya está en verde, está todo correcto y podemos continuar, podemos confirmar la alerta y sin ningún problema seguir con la actividad. Entonces, esta es la parte de los semáforos, de cómo más o menos se va a estar viendo cada una de las alertas y no solamente es un semáforo por cada una de las alertas que nosotros configuremos. Configuramos 10, son 10 semáforos. Configuramos 20, 20 semáforos. Y cada uno de estos nosotros vamos a configurar cada una de estas métricas. Si son tiempos de respuesta, son milisegundos. Si es base de datos, gigabytes, megabytes, conforme lo que nosotros deseamos. Si es de la base de datos o del mismo sistema, disponibilidad o no disponibilidad. ¿Está arriba o está abajo? Pues nosotros vamos configurando este tipo de semáforos para que se vayan presentando. Ahora, para hacer el system, como les comento, del lado derecho vemos una pantallita donde nos muestra los sistemas que tenemos configurados. En este caso, en la parte derecha, vemos que tenemos 3 sistemas configurados y dentro de cada uno de estos sistemas tenemos todas nuestras alertas. Puede ser que el primer sistema tenga solamente, de hecho aquí, por ejemplo, tenemos 7 alertas, aquí tenemos 6 alertas y aquí tenemos 2 alertas. Cada uno de estos sistemas son independientes de la configuración. Cada una de las alertas nosotros, bueno, más bien de las plantillas que utilizamos son independientes igual y cada sistema tiene su número definido de aplicaciones para cada uno acorde a lo que uno busca. Entonces, para dentro del Solution Manager, nosotros entramos al área de System and Application Monitoring, entramos al mosaico de System Monitoring y vamos a ver todos nuestros sistemas. De este lado podemos ver, en primer lugar, tenemos 3 sistemas. 2 sistemas en este caso nos están presentando algún error, que de hecho aquí lo vemos en el primero, en el overall status, que es nuestro resumen dentro de nuestros sistemas, y uno está en warning. En los 3, si se dan cuenta, aquí vemos que tienen los 3 disponibilidad, pero el que tiene warning, uno de los que están en críticos tiene un amarillo en warning, lo que significa que hay una parte en el performance que nos está afectando. En la parte de la configuración igual está detectando que hay algunas alertas que no están funcionando o que no están bien configuradas y algunas excepciones. Estas excepciones puede ser que algún usuario que nosotros configuramos que no debe de entrar a cierta transacción está entrando o está intentando ejecutar algunos reportes que nosotros no queremos. Obviamente, aunque SAP nos ofrece ya un catálogo de estas alertas,
debemos de revisar exactamente qué tipo de alertas queremos ocupar dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, a lo mejor no todos los usuarios quieren buscar que sus colaboradores trabajen con algunos reportes, pues eso lo podemos ignorar. Existe una infinidad de alertas y la ventaja y la flexibilidad que nos ofrece el System Monitoring es que podemos generar nuestras propias alertas o nuestros propios templates. Dentro de estos templates podemos asegurar, depende de nuestra operación, qué es lo que estamos buscando. Una vez que nosotros ingresamos dentro del sistema, de este lado izquierdo, vamos a ver el árbol de alertas que están configuradas. Dentro de este árbol, cuando ya ocurra alguna alerta desde lo más bajo, obviamente se nos va a notificar en la parte de arriba. De este lado de la pantalla, voy a poner un cursor. Ahí está. Dentro de este lado de la pantalla, este es el árbol jerárquico que les comentaba desde un inicio, donde la parte desde arriba nos muestra qué sistema es. Si tenemos un sistema VAP, si tenemos un sistema Java o con doble stack que tenga Java y ABAP al mismo tiempo. En este caso es un sistema VAP. Tenemos nuestro host y vemos la parte de los cuadros que nos informa cada una de las alertas y el estatus actual. Aquí en este caso, del lado izquierdo ya estamos viendo en rojo que ya tenemos algunas alertas aquí dentro de nuestro sistema y cada uno de los logos pues nos va a decir si es de performance, si es de disponibilidad, si es de configuración. Conforme vamos bajando, vamos a revisar que hay algunas alertas ya configuradas que tienen que ver con la parte de la base de datos, con la parte de los diferentes aplicativos que tenemos y, bueno, la base de datos, los aplicativos y la parte de disponibilidad. Cada una de estas se van enlazando dependiendo qué tipo de alerta que estamos manejando y nos van a ofrecer la alternativa de revisar exactamente cuál es el que está teniendo algún detalle. Por ejemplo, aquí tenemos 3 instancias. Tenemos un sistema, un S/4HANA, que tiene 3 servidores de aplicación. En este caso, los 3 servidores de aplicación tienen ya un warning. Puede ser que dentro del mismo sistema operativo están los 3 servidores de aplicación y existe algún consumo de recursos que nos está afectando a nuestro sistema. Entonces aquí vamos viendo nuestros semáforos entre verde, amarillo, rojo, cuál es el punto crítico y de qué lado por dónde más o menos tenemos que ir enfocándonos a hacer la causa raíz de lo que nos está afectando a nuestro sistema. Dentro de cada uno de estos podemos determinar las métricas que les comentaba hace un momento que se guardan hasta por 45 días. Y aquí podemos revisar exactamente en qué momento empezó el punto más crítico, en qué momento empezó a bajar conforme pasó el tiempo, volvió a subir y volvió a bajar. Obviamente, si el sistema ha estado correctamente y estos picos están dentro del periodo que nosotros hemos configurado, por ejemplo, como les comento de los tiempos de respuesta, aunque nosotros veamos que está en un pico, pero sigue manteniéndose en el estándar que nosotros programamos. Por ejemplo, a los 14,000 segundos que no ha rebasado. Llega a los 14,000, tal vez se baja a los 12,000, luego tal vez baja a los 300, vuelve a subir a los 8,000, vuelve a bajar, vuelve a subir, pero tal vez no ha rebasado ese amarillo, entonces significa que estamos estables. Esto también nos ayuda mucho, sobre todo para hacer presentaciones a nivel gerencial y mostrar cuál ha sido el comportamiento. En ocasiones dentro del sistema nosotros revisamos, vamos viendo los números únicamente en transacciones de recolección de datos como la ST03, pero tenemos que hacer todavía el proceso de graficarlo, de revisar cómo se ha movido durante el tiempo. Y la ventaja del System Monitoring es que ya nos presenta de manera gráfica de esos 45 días previos cómo es que se están manejando estos tiempos, cómo ha subido nuestra base de datos, si todo el tiempo ha estado disponible en nuestro sistema, los tiempos de respuesta, cómo se han manejado, los usuarios logueados, qué usuarios ocupan más. Y conforme nosotros vamos revisando este tipo de métricas, podemos ir haciendo una depuración dentro de nuestro sistema para hacer una mejor práctica. Por ejemplo, los word process, nosotros podemos revisar si realmente la configuración que tenemos de word process es eficiente o necesitamos intercambiar en un work mode dentro de la noche para que trabaje menos de diálogo y más de background. Y en la mañana que ya entra en operación el sistema o que ya entra la gente a trabajar al sistema, se intercambie nuevamente. Todo esto nos va a ir permitiendo hacer esa revisión de manera preventiva, evitando pues, ir depurando nuestro sistema para que sea un poco más estable.
Muy bien, como les comentaba, hay algunas, bueno, más bien todo se notifica de manera automática por medio de correo o por medio de mensaje a nuestro celular y cuando nos llega este correo nos va a dar ciertos elementos de por dónde tenemos que ir buscando y qué es lo que está pasando. Nosotros como customer dentro de Solma, pues obviamente a nosotros nos va a servir para detectar qué sistema es. Cuando le llega al cliente, pues obviamente el cliente sabe que es directamente de su sistema, no le va a llegar de alguien más, únicamente del sistema que les corresponde de su sistema del cliente. Entonces vemos qué tipo de error está ocurriendo, si es un error ABAP, si es un error de instancia, si es de base de datos, a qué hora inició el issue y a qué hora terminó en dado caso que haya sido únicamente un pico. Normalmente cuando son cambios de semáforo de verde a amarillo, el start time y el end time es a la misma hora. Nos vamos a mostrar qué objeto es. Dentro del objeto se ve qué sistema es y un componente que está enfocado a cada una de los hosts que hemos revisado de las alertas. O sea, puede ser ABAP, puede ser de performance, puede ser de la base de datos o puede ser alguna customizada. En eso nosotros nos vamos a dar cuenta qué tipo de objeto se está enfocando con este pequeño texto de aquí. Y el semáforo que se le está dando, en este caso es humo rojo, qué tipo de categoría es, si fue una excepción o es algo igual de performance, de base de datos, de espacio y el estatus que tenemos nuestra alerta. ¿Qué es lo que ocurre? Y la ventaja de esto es, nos puede llegar una notificación que ya está en rojo. Nosotros podemos configurar que dentro de ese tiempo cambie o nos vuelva a enviar el mismo correo hasta que nosotros no hagamos una activación, una confirmación dentro de las alertas. Entonces nos puede decir, oye, tu tiempo de respuesta ya está alto, ya está en rojo. Si en una hora no lo hemos revisado y sigue igual, nos vuelve a enviar otro correo. O sea, la ventaja del System Monitoring es que no se queda en, ya te envié el correo y hazle como quieras. Te envié el correo, no has revisado, no has confirmado la alerta de que ya revisaste y sigue el mismo problema, te reenvió el correo otra vez, te lo reenvió hasta que tú o me confirmes o soluciones. Entonces, nos va a estar llegando este tipo de correos, sigue siendo muy proactivo porque nos ayuda a garantizar que vamos a ejercer nuestro plan de acción para mitigar lo que está ocurriendo dentro de nuestro sistema. Entonces, una vez que nos llegó una alerta, a ustedes como clientes, pues, obviamente les va a llegar el correo. Ustedes no tienen acceso a nuestro Solution Manager, a nuestro Alert Inbox, pero este es un proceso que nosotros haríamos una vez que nos llega alguna de las alertas. Nos vamos a la Solman Work Center, entramos a la parte del Alert Inbox y de este lado se ve cómo es nuestro Alert Inbox. Aquí vamos a ver todas y cada una de las alertas que llegaron, a qué hora iniciaron, qué sistema es, qué rating se le está dando, si es algo crítico, si es algo bajo, si es algo medio. Y de aquí nosotros ya podemos empezar a ver cómo funciona cada una, bueno, no cómo funciona, sino qué plan vamos a ejercer dentro del sistema satélite que nos está presentando el problema. Una vez que ya arreglamos, pudimos revisar la gráfica de qué es lo que pasó, hacer el análisis de la causa raíz y ya está correcto. Desde aquí nosotros mandamos la confirmación y el semáforo de nuestro sistema va a quedar nuevamente en verde, donde ya podemos confirmar que ya está solucionado nuestro problema. Y bueno, un pequeño video de parte de la funcionalidad, de cómo más o menos se ve nuestro System Monitoring. Y déjenme que corra. Aquí está. Esta es la pantalla principal del Solution Manager, la que nosotros como customer vamos a estar viendo. Y de aquí nosotros tenemos que irnos a la parte del System Monitoring, donde nosotros vamos a ver ciertos gráficos, bueno, ciertos mosaicos, donde está nuestro Alert Inbox, que es la parte principal. Dentro de las funcionalidades del Alert Inbox también encontramos reportes de las alertas que se han dado y esto pues también nosotros podemos decirles a ustedes como clientes, ¿sabes qué? Durante este mes
El mes de junio presentamos 10 alertas. De esas 10 alertas, 5 fueron menores, 3 críticas y 2 medias. Una de ellas es de tu base de datos, hay que considerarlo, hay que subir espacio o hay que aumentar el performance, ya hay lentitud, hay queries costosas, etcétera. Podemos ver nuestro árbol de todos los procesos, de todos los sistemas que tenemos instalados en nuestros sistemas satélites, configurar ciertos jobs para generar igual otros reportes. Y aquí lo que continúa pues es cuando ya entramos a la parte del sistema para revisar todos nuestros sistemas satélites y cómo está en estatus general. Aquí, esta es una vista de nosotros como Solman, de todos los sistemas que están integrados. Aquí, por ejemplo, sería el cliente 1, cliente 2, cliente 3, etcétera. Aquí son algunas que no están totalmente configuradas, pero estas ya están corriendo. Aquí nos indican cuáles son ya las críticas. Aquí hay algunas que son desconocidas porque quizás estamos haciendo la configuración dentro de nuestro sistema. Y esto es algo muy importante. Para hacer la configuración de alertas customizadas, debemos de garantizar que la comunicación del sistema satélite esté dentro del Solution Manager de manera correcta. A pesar de que ya tenemos templates y podemos copiarlos para ocuparlos dentro del Solman, sí tenemos que revisar y garantizar que esté corriendo totalmente. El gris nos está confirmando que aunque ya tenemos una alerta configurada, no tenemos comunicación con el sistema. Y es muy independiente a que no tengamos comunicación con el sistema a que no esté disponible. El gris nos dice que sí detecta que hay una disponibilidad del sistema, pero la configuración de nuestra alerta no es de manera correcta. Ya los puntos rojos, pues va a depender lo que hayamos configurado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que los 5 sistemas no están disponibles y nos lo marca como crítico. Dentro de ese, seguramente en este caso, hubo algunos de performance que nos afectó al sistema operativo. Y la ventaja de que tenemos instalado nuestros agentes de diagnóstico dentro de nuestro sistema operativo, si aquí se dan cuenta, nos marca que no hay disponibilidad del sistema. Pero al lado vemos la parte del performance. Entonces, por ejemplo, los primeros 3 no están disponibles en el sistema SAP, pero a nivel sistema operativo tenemos un performance que ya nos está afectando. En el cuarto sistema hay un performance medio que quizás está llegando a los picos de consumo tanto de RAM o de procesamiento o de base de datos. Y en el quinto sistema estamos viendo que el performance está arriba. Bueno, más bien en verde. ¿Qué quiere decir? Tu sistema no está disponible, pero tu performance está trabajando correctamente tu sistema. Entonces, pudo haber sido que bajamos el sistema sin avisar, bueno, más bien sin configurar un plan de mantenimiento y la alerta nos llegó, tu sistema no está disponible, tu performance de tu sistema operativo está correcto. La configuración de tu base de datos está correcta y obviamente pues acá vemos las excepciones de lo que nos están llegando al System Monitoring. Pues la ventaja de esto es que no solamente vamos a verificar nuestro sistema SAP, sino también nuestro sistema operativo y el consumo de sus recursos de manera independiente. Obviamente ya si nuestro agente de diagnóstico está fallando y está bajo, no vamos a tener la comunicación ni la recolección de estas métricas. Entonces, esa es la ventaja del System Monitoring, que podemos revisar todo en tiempo real y al mismo tiempo. De aquí, una vez que nosotros seleccionamos, bueno, del lado derecho estamos viendo todas las alertas que llegaron previo. Y aquí podemos ver que hubo dumps en la base de datos, que hubo errores de runtime, los data suppliers que también estaban desactualizados o no están llegando. Aquí dice que la base de datos de SQL no llegó. Y la ventaja es que podemos observar una base de datos SQL, una base de datos Oracle, una base de datos HANA, Sybase, cualquier tipo de base de datos. Quizás hay algunos sistemas que si no, ya por la versión de Solman ya no detecte, sobre todo si ya es un sistema muy viejo, por ejemplo, un SC5 tal vez, o un SC6, pero un General Package ya muy antiguo. Ahí sí Solman te dice, ¿sabes qué? Yo esta parte ya no te puedo garantizar algún monitoreo porque ya no es compatible mi agente diagnóstico con tu sistema SAP. Entonces, del lado derecho vamos viendo todas las alertas que nos van a estar llegando, de qué son y qué estatus tienen. De este lado, aquí es la parte del Alert Inbox. Aquí nos llegan nuestras bases de datos de manera general. Por ejemplo, aquí nos dice que fue un data supplier que no está agregado a nuestra base de datos,
que es algo crítico y que este data supplier no está haciendo la comunicación correcta entre la SLD hacia nuestra LMDB. Ya nos manda que ya está en un estatus incorrecto, ya está en rojo y nos permite ver un estado anterior. ¿Qué quiere decir? En dado caso de que se haya arreglado ya y no hayamos confirmado la alerta y se haya actualizado, porque esto es en tiempo real, nos puede aparecer que actualmente fue un rojo, su peor caso fue rojo y a lo mejor ya ahorita ya puede estar en verde. Entonces, siempre nos va a estar dando la información de qué punto estaba, en qué punto está actualmente y cuál fue el peor punto en el que estuvo nuestro sistema. Ya de aquí nosotros podemos ir haciendo un causa raíz, ver las gráficas que estábamos viendo igual hace rato. Y antes del Alert Inbox, aquí podemos ver los datos, los sistemas que teníamos configurados. Estos sistemas que vemos acá son estos sistemitas que vemos de este lado aquí. Lo podemos ver en cubo, lo podemos ver en árbol y ya de aquí vemos los estatus de cada uno de ellos. Si se dan cuenta, igual vamos viendo qué tipo de alertas se nos están generando y cuáles son estos críticos. Obviamente aquí es el peor de los casos. Prácticamente aquí ningún sistema está disponible. Y aquí vemos un sistema VAP, vemos un sistema Java, una base de datos HANA, otro sistema Java y otro sistema VAP y algunos que no están configurados. Ahora, una vez que nosotros entramos a cada uno de estos sistemas, en este caso, como les comentaba, puede ser cliente 1, cliente 2, cliente 3. Ya cuando seleccionamos uno de estos clientes, nosotros vamos a ver el árbol jerárquico de cada una de las alertas que nosotros configuramos y cómo está colocado. En la parte de hasta arriba vemos el sistema SAP, que en este caso es un sistema VAP, y en la parte de abajo estamos viendo que es un sistema con una base de datos HANA. Acá vamos a ver nuestra instancia central, nuestra base de datos, perdón, esta es una instancia secundaria y aquí vemos la instancia de la base de datos, adicional a una base de datos secundaria que también tiene sus alertas configuradas. Y del lado derecho vamos a ver todas las alertas que tenemos configurado por cada uno de estos cuadros. En este caso, aquí vemos que tiene 7 de este lado. Perdón, creo que no se veía el láser. Aquí tenemos 7 de este lado. Aquí tenemos 4 alertas configuradas, 6 alertas configuradas y aquí ninguna. Hay algunos que nos van a tomar en automático la misma aplicación, entonces no hay ningún problema aquí, pero sí vamos a revisar cuántas alertas tenemos configuradas en cada uno de estos. En este tiene 5, 7, 4, 6 y 3 nuestra base de datos. Entonces, aquí vamos viendo cómo el árbol se va ampliando. Inclusive de este lado, del lado derecho, como podemos ver, podemos hacer configuraciones hasta si nuestro EGUA está llegando, qué componentes del EGUA nos interesa saber que debemos de tener actualizados en cualquier momento, un self-monitoring un automonitoreo del sistema en general como está, errores en RFC. Hay un template muy grande, la verdad, de todas las alertas que se pueden presentar. Aquí estamos viendo algunas de ellas, podemos ver acerca de los EGUAs, podemos ver acerca de nuestros RFC, si están trabajando correctamente, transportes, si se están pasando transportes, si están pasándose correctamente estos transportes, las métricas para el Willy Introscope, si se están considerando también y si están llegando en tiempo correcto, componentes, si ya salió alguna nueva liberación. Y la ventaja junto con el EGUA es que dentro de Solman también nos puede presentar si hay nuevos componentes y así a nosotros nos interesa, pues que nos indique qué componente acaba de salir y cuándo debemos actualizarlo. Por ejemplo, normalmente con ustedes siempre les pedimos que mantengamos actualizados los componentes STPI y el STAPI. Aquí nosotros podemos configurar y en vez de que nos llegue por el EGUA, nos puede llegar la alerta de manera inmediata. ¿Sabes qué? SAP ya liberó un nuevo support package del STPI, ya estás en amarillo. Ok, confirmó la alerta. 3 meses después, oye, ¿sabes qué? Liberó un nuevo support package, todavía sigues en amarillo, pero ¿sabes qué? Ya estás 3 niveles abajo, ya estás en rojo, ya debes de actualizarlo lo más pronto posible. Actualizamos, el sistema detecta el cambio y nos lo marca, una vez confirmada la alerta, nos lo va a marcar en verde. Entonces, de este lado vamos viendo diferentes tipos de alertas.
el semáforo en el que estamos, si estamos en verde, si estamos en rojo, qué es lo que está pasando, performance en este caso, por ejemplo, aquí también con la parte de la base de datos, aquí vemos que el host está disponible, el performance está en rojo y hay algunas excepciones. ¿Qué son esas excepciones? Que se volcó alguna query o se ejecutó una query muy costosa, nos mandó el error de que ya estaba consumiendo mucha información y ahí fue cuando afectó el performance. Pero nuestro host está disponible, o sea, nuestra base de datos está arriba, pero ya estamos previniéndonos de que hay queries costosas que están consumiendo muchos recursos dentro de nuestro sistema y puede caer en la lentitud o inclusive que se sature la memoria y se caiga nuestra base de datos. Entonces, vamos viendo aquí en amarillo, en rojo, en verde y qué es lo que está pasando. Porque hay veces en las que vemos, oye, hay lentitud, se va a caer la base de datos. Con esto podemos ir previniendo este tipo de problemas. Esta es la misma interfaz. Igual, vamos, son diferentes vistas de cómo colocamos nuestros árboles a lo que a nosotros nos interesa ver. Y si se dan cuenta, pues es una manera muy gráfica en la que podemos detectar exactamente qué es lo que le está doliendo a nuestro sistema y atacar directamente ese punto que nos está afectando. Ahora, les comentaba hace rato acerca de la gráfica. Cada uno de estos puntos, hay algunos obviamente que no nos van a generar gráfica, pero hay otros que sí nos va a poder ofrecer este tipo de gráficas. Aquí podemos ver del lado izquierdo, estamos viendo la latencia de los RFCs, de cuántos se están ejecutando, o bueno, más bien la latencia de cuánto se está consumiendo y si las conexiones están trabajando de manera correcta. Si hubiera alguna que no nos dimos cuenta quizás que cayó, aquí lo veríamos todo correctamente y de repente un pico de bajada y la hora en la que ocurrió. Del lado derecho vemos los dumps de tipo ABAP. Aquí en este caso, pues se ven que no hay ningún error desde las 10 de la mañana hasta las 11:30. Nosotros podemos escoger el periodo, si queremos ver todo el día, si queremos ver de 10 a 11 o de 10 a 3 de la tarde, que a lo mejor tuvimos muchos errores, para detectar cuántos fueron, cuáles fueron y presentar pues este tipo de reportes este, para ver qué es lo que nos está doliendo dentro de nuestro sistema de manera más gráfica. Estas son la parte igual de las gráficas. Aquí vemos igual todas nuestras alertas, un resumen de estatus de todo de nuestro sistema, qué es lo que nos interesa que se siga midiendo o la desactivación que les comentaba de las alertas en caso de que hagamos una planeación de una ventana de mantenimiento. De aquí les comentaba igual que podemos generar ciertas alertas para tiempos de respuesta o el uso de transacciones. Igual como a veces lo vemos en la transacción ST03, donde empezamos a ver qué usuarios consumen más transacciones o qué transacciones consumen mayor tiempo de respuesta, etcétera. Aquí también lo podemos ver de manera más gráfica. La ejecución de ciertas transacciones, cuánto tiempo nos ocupa de tiempo de respuesta a la ejecución y esto nos va a ayudar también a hacer la depuración de nuestras mismas alertas. ¿Qué quiere decir? A lo mejor yo como cliente digo, oye, mi tiempo de respuesta no debe de superar 600 milisegundos. Pero cuando revisamos que nos llegan muchas alertas de que rebasa, nosotros revisamos cuál ha sido la tendencia y podemos observar, oye, tu tiempo de respuesta común promedio no es de 600, es de 900 milisegundos. Entonces vamos a ajustar la alerta porque ese es tu promedio de consumo. No es algo que nosotros podamos decidir, quiero que mi sistema siempre se mantenga en 300 o 600 milisegundos. No, tu operación o tu día a día consiste en 600, 700 milisegundos. Entonces, vamos a mover nuestra alerta que nos llegue en amarillo a los 800 y en rojo a los 1100, por ejemplo. Entonces, la misma aplicación nos va a permitir hacer una depuración e ir afinando cada una de estas alertas y cada una de nuestras métricas para que nuestro sistema, pues obviamente no nos dé falsos positivos y estemos asustándonos constantemente con alertas que nos llegan a nuestro correo. Entonces aquí vamos viendo de manera general, de manera específica, qué es lo que ocurre. Inclusive licencias, podemos también que nos lleguen alertas cuando se vaya a vencer algún tipo de licencia, tanto de mantenimiento como algún certificado, etcétera.
Podemos hacer el análisis. Si se dan cuenta, de aquí del lado izquierdo, podemos ver alguna comparativa entre la interfaz, el HTTP, el HTTP Basis, el H72, HTTPS, ver cómo se van comportando con los tiempos de respuesta y revisar si nuestros servidores necesitamos aumentar de algún lado alguna capacidad o a lo mejor un mayor spool de entradas y salidas para web services o para la parte de web dispatch. Y del lado izquierdo, pues también vemos la parte del porcentaje de los componentes, si todo está correcto o si hay algunos componentes que ya están teniendo algún dolo en cuanto a actualización. Cada una de estas gráficas pues, las podemos ver de tamaño más grande, las podemos exportar y guardarlas pues, para generar nuestros informes. Bueno, ya por último, como les comentábamos, la aplicación Fiori pues nos da la ventaja de que podemos revisar o nos van a llegar las alertas en cualquier momento y podemos revisarlo desde la desde nuestra computadora o desde nuestro celular por medio de las aplicaciones Fiori. Entonces, esto nos da la ventaja de que podemos revisarlo en cualquier momento donde nos encontremos y saber exactamente qué es lo que nos está pasando sin tener que entrar quizás a SAP directamente. Esto lo revisamos desde por medio del Solman. Podemos revisar qué alertas, podemos confirmar las alertas que vemos que solamente fue un falso positivo e ir informando qué es lo que se tiene que ir trabajando en tiempo real de manera preventiva. Esto es lo que les comenté. De aquí vemos cuántas alertas vemos, qué tipo de alerta es, ver esas métricas, agregarlas, inclusive qué sistema nos interesa, confirmarlas y mandar las notificaciones de que todo está correctamente o algo sigue fallando. Bueno, por último y en resumen, parte del System Monitoring en Solman nos permite hacer una configuración masiva a través de las plantillas, nos permite hacer una integración ad hoc a cada uno de nuestros sistemas, tanto con los templates que nos ofrece SAP, como algún template customizado que nosotros queramos dedicar exactamente a algún punto dentro de nuestro sistema que a nosotros nos interese como empresa, que sea algo crítico. Tenemos la compatibilidad mayor casi con todos los sistemas. Como se los comenté, pues obviamente va a haber algunas excepciones, sobre todo en sistemas ya muy antiguos que ya no van a entrar dentro de un monitoreo de estos. Y podemos hacer la integración con un calendario de TI para las ventanas de mantenimiento, generando modos de trabajo para evitar que nos lleguen alertas en dado caso de indisponibilidad cuando ya está programado. La ventaja de esto es que es transparente, es muy visual, tenemos un monitoreo proactivo para detectar problemas de manera, para antecedernos de cualquier tipo de problema, ver el estatus de nuestro sistema en tiempo real, siempre, y darnos esa seguridad sobre todo de que nuestro sistema pues está corriendo correctamente. Y la ventaja pues es que es una única fuente de recopilación que nosotros podemos integrar para cualquier cliente. Entonces, de mi lado, por parte de la presentación, sería todo. Les agradezco muchísimo. No sé si tengan alguna pregunta, pues con mucho gusto la podemos resolver.